Hola, bienvenidos nuevamente. Acá tenemos la base que habíamos trabajado en la sesión anterior. En este caso vamos a trabajar con un condicional un poquito más avanzado que involucre la fórmula SI con la O y con extrae o en algunos computadores MED, ¿sí? Entonces, para poder hacer lo que vamos a intentar, necesitamos conocer que la base de datos tiene 550 observaciones o datos o filas más bien con personas que han estudiado un postítulo o un posgrado, y yo quiero simplemente resumir, hacer una tabla de resumen que me diga que eso es un magíster o es un diplomado, o sea un postítulo o un posgrado. Si ustedes filtran, por ejemplo, van a poder notar de que hay distintas cosas, como por ejemplo finanzas públicas, inteligencia y negocios, ciencia política, economía, etcétera. Y eso a mí no me interesa, yo simplemente quiero saber qué estudió cada persona, es decir, 2 años o 6 o 8 meses, que es la duración de cada de estas cosas. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Es un poco difícil porque, si se fijan, es mucho texto. Entonces, para poder hacerlo tenemos que vincular tres funciones, que son si, o y extrae. Entonces, veamos el funcionamiento de o. La fórmula o me va a decir si algo es verdadero o falso si cumple con dos características o más por separado. Puede cumplir con una o con otra. Por ejemplo, yo puedo decir si la edad es mayor a 30 o la misma edad es menor a 30. Entonces que esto sea un error, me faltó el número. Eso va a ser verdadero. Si ustedes se fijan, si presionamos dos veces va a ser todo verdadero, y en algunos me dice falso. ¿Por qué en algunos me dice falso? Si ustedes filtran los falsos se van a dar cuenta que son todas las personas que tienen 30 años. ¿Por qué razón? Porque yo dije que me seleccionara a todos los que eran mayores a 30 o menores a 30. Por tanto, todos los que no se encuentran en esa categoría no cumplen con el criterio. Lo mismo sucedería si yo pongo que sea verdadero los que son mayores a 30 o los que son menores a 20. Si ustedes se fijan, nuevamente filtramos, escogemos los que son falsos, me va a arrojar todas las personas que están en un intervalo entre los 20 años y los 30, todas estas personas. Y todos los que en definitiva dice verdadero son porque cumplen con el criterio, que son o bien mayores a 30 años o bien menores a 20 años. Eso es la fórmula O. Distinto, y podemos ver inmediatamente, es el caso de la fórmula Y o I. Cuando ustedes escogen o seleccionan si es verdadero o falso, cuando una variable cumple con dos o más cosas, tiene que cumplir con eso, a diferencia de dos que cumple con una de ellas. En este caso yo pongo Y o I y le digo si este es mayor a 30. No puedo utilizar la misma variable porque no me va a funcionar, porque elige dos variables. Yo tendría que decir y el grado es menor a 10. En este caso ustedes entenderán que cuando digo menor a 10 es simplemente para Excel, porque nosotros entendemos que un grado menor es un grado mayor en la administración pública. Y entonces pongo, cierro paréntesis, y me dice falso. Todos los que me digan verdadero, vamos a analizar esto. Todos los que me digan verdadero van a ser personas entonces que en definitiva sean mayores a 30 años y que tengan un grado mayor a 10, en este caso que sea menos de 10 en el Excel. Todas estas personas tienen un grado alto y son mayores a 30 años. Entonces nuevamente partimos desde cero para que todo esto quede bien claro. Cuando yo trabajo con O, simplemente le digo al Excel O cumple con este criterio, que sea mayor a 30, o cumple también el mismo criterio, que sea menor a 20. Si sea mayor a 30 o sea menor a 20, que me lo seleccione como verdadero, es decir, una u otra. Entonces me dice verdadero y presiono, y los falsos van a ser aquellos que no cumplan con ninguna de las dos características o criterios, es decir, personas que se encuentran en el rango de 20 y 30. Distinto sería si ustedes, por ejemplo, en la fórmula ponen menor o igual y mayor igual, perdón, y menor igual.
En este caso vamos a tener que ya no contamos con las personas que estaban en el límite. Solamente tenemos los que se encuentran entre 21 años y 29, los que están acá. Ahora, si yo quiero ver una variable que cumpla con dos criterios o más criterios, entonces yo lo que voy a hacer es la fórmula y o i. Entonces yo voy a poner y es igual, y vamos a escoger que la persona, en este caso, sea honorario, que además cumpla con que sea mayor o igual a 40 años, y además que sea un grado menor a grado 6. Todas las personas que cumplan con esas tres características o criterios van a ser verdaderos, los que no van a decir falso. Si se fijan, los verdaderos están acá, y me dice que en definitiva, vamos a sacar esto, me está diciendo que todas las personas que son honorarios, que son mayores o iguales a 40 años y que tienen un grado menor a 6, que le diga que son verdaderos, que sería este subconjunto de personas que son 22. Es decir, si ustedes seleccionan acá, le aparece acá abajo el recuento que dice que son 22 personas. Entonces 22 personas cumplen con el criterio de ser honorarios, mayor o igual a 40 años y ser un grado menor a 6. Entonces ya conocemos dos fórmulas que nos pueden servir para el condicional, que es el y o el o. Y la fórmula extrae, como les dije, o med, me sirve para justamente extraer texto de alguna fórmula que sea de mi interés. Esto lo voy a sacar o eliminar, puedo ocultar o puedo eliminar. Voy a eliminar este caso y voy a mostrar que en este caso, en este computador, el Excel me reconoce la fórmula med. Yo voy a seleccionar este texto. Fíjense que dice texto, es decir, ustedes no escogen valores, pueden también escoger un valor, pero no les va a ser sencillo. Honorario me pide la posición inicial del texto, es decir, donde ustedes se ubican, en la posición 1, 2, 3, 4. Luego lo vamos a ver. Vamos a partir desde 1. Y el número de caracteres, yo voy a decir que quiero escoger 4 caracteres, me va a decir o no. Vamos a ver entonces que dice o no, porque yo lo que dije fue: extráeme Excel lo que está en esta celda, es decir, en J2, en la posición 1, que es esta, la que está acá arriba, pueden ver, esa es la posición 2, 3, 4, 5, 6, y suma y sigue, y que me extraiga 4 caracteres desde la posición inicial, es decir, esto que está acá. Si ustedes le hubiesen puesto en vez de 4 un 6, se darán cuenta que dice honora, y así ustedes pueden seguir hasta encontrar algo. Eso es entonces lo que les permite esta fórmula. Como se podrán dar cuenta, cuando cambia, lógicamente me extrae 6 caracteres de lo que hay acá, no solamente de honorario. Me dice, en este caso hay 6, hay contra. Ahí están los 6 caracteres de esa celda que tiene contrata, ¿sí? O ustedes, el planta lo extrae completamente, porque planta tiene justamente 6 caracteres, ¿ya? Entonces ustedes ahora tienen en definitiva el conocimiento de 3 fórmulas nuevas, que es o, y o i, y además extrae o med. Como les dije, med seleccionan el texto, la posición inicial. Por ejemplo, si yo escojo, en vez del 1, escojo el 2, 3, 4, 5 y le pongo 5, debiese decir erario. Vamos a ver si funcionó. Me faltó acá, si ustedes se fijaron, un punto y coma. Me dice erario, es decir, está tomando la posición número 5, que es esta que está acá, al final de la O, y extrae 5 caracteres. Bien, entonces ahora vamos a hacer un sí condicional un poco más interesante, y vamos a intentar que todo lo que comience con magis me lo llame magíster, y lo que empiece con diplo le llame diplomado. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a ver si funciona. Entonces podríamos decir o hacer lo siguiente. Vamos a decir sí. Vamos a hacer con mayúscula para que sea más entendible. Y
este, pongámosle extrae. En este caso recordemos que es med. Esto que está acá en su posición 1 y en 5 caracteres sea igual a magis. Entonces yo a eso le voy a llamar, fíjense, magíster. Y si no es magíster, entonces le voy a llamar diplomado. Entonces fíjense, me llamo magíster y a los que no son magíster les llama diplomado. Es decir, esto estaría eventualmente o inicialmente correcto. Vamos a revisar si hay algún problema. Por lo tanto, fíjense nuevamente en la fórmula. Lo que hicimos fue decir si, ¿cierto? Yo cuando abro un sí lo primero que hago es establecer un criterio. En este caso mi criterio fue otra fórmula que fue extraer OMED. En esta celda, en la primera posición, en los 5 primeros caracteres, si eso que aparece ahí es igual a magis, ese es mi criterio, entonces yo le voy a dar el valor verdadero que diga magíster, de lo contrario que me diga diplomado. Entonces al parecer funcionó. Vamos a revisar si hay algún problema. Si nos fijamos, diplomado, diploma, comienzan todo igual. Es decir, en 5 caracteres dice diplo, ahí hay 5 caracteres y todo dice que son diplomados. No habría ningún problema. Pero veamos ahora el caso de los magíster, magis, y nos encontramos que hay un problema porque hay un MBA y el MBA no es un diplomado. El MBA también es un posgrado, no solamente un magíster, pero nosotros necesitamos llamarle en este caso un magíster para poder darle una categoría. O de mejor manera lo que podemos hacer es justamente transformar esto en vez de magíster en posgrado. Vamos a hacer lo siguiente: cuando diga magis le vamos a llamar posgrado, y cuando sea otra cosa que diga postítulo, que es el caso de los diplomados. Nuevamente ahora tenemos todo solucionado, solamente que nos encontramos con el problema de que el MBA en dirección de empresas aparece como postítulo, siendo que los postítulos tienen una duración menor a un año, generalmente. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces tomamos nuevamente nuestra fórmula y le vamos a hacer una pequeña modificación. Si ustedes se fijan, ya teníamos un sí no tan anidado, pero sí con alguna variación al aplicar dos fórmulas diferentes, que es el med o extrae y el sí. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar un o. Vamos a decir sí o esto es magis, o bien ustedes acá encierran y dicen med. Nuevamente ponemos esta celda 1, 5, que sea igual a MBA, que sea posgrado o si no postítulo. Vamos a ver si funciona. Entonces, o si esto es igual a magis, o en definitiva si esto es MBA, que diga posgrado, sino que diga postítulo. Entonces vamos a apretar Enter. Nos faltaba acá un espacio. Nos dice que hay un pequeño error. Vamos a verificar que no sea una coma o un punto y coma. Nos falta acá un paréntesis. Si se fijan, acá había que cerrar la fórmula que es med o el o, ahí está cerrada completamente. Había que darse cuenta de eso. Muchas veces los errores de Excel vienen porque en vez de punto y coma ponemos una coma. Por ejemplo, voy a poner una coma, me dice que hay un error, yo lo soluciono. O muchas veces yo no cierro una fórmula, por ejemplo esa, y me dice que hay un error. Entonces tenemos que ir a cerrar esto acá.
Entonces la fórmula en verdad está cerrada ahí. Vamos a poner enter y me dice posgrado. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a poner filtro y vamos a ir a buscar al MBA. Y el MBA ahora dice, sigue diciendo postítulo. Acá hay un error, si ustedes se fijan, llamé 5 caracteres y en verdad tendría que haber llamado solamente 3. Entonces eso lo vamos a solucionar directamente. Y en vez de poner 5, vamos a poner 3. Es decir, si esta celda en sus primeras 5 caracteres dice Magis o en sus primeras 3 caracteres dice MBA, que sea posgrado o si no postítulo. Ahora vamos a ir a revisar nuevamente. Vamos a poner MBA y vemos que ahora dice posgrado. Es decir, está solucionado el problema aplicando una fórmula sí condicional con o y con extrae OMED. Esto sería un sí anidado, también bastante simple porque en verdad un sí anidado más complejo puede tener más de 10 variables, o más bien fórmulas dentro de ella. Por ejemplo, podríamos decir un sí condicional que involucre una fecha de titulación y cumpla con ciertas características acá, pero eso lo veremos más adelante. Eso sería por ahora lo que han aprendido en esta sesión. Muchas gracias.